Isaac, vaya a aparecer ahí afuera, a esperar a que vaya y me avisa cuando sale. Porfa. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿usted, profe? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, Bien. ¿y usted, profe? ¿Cómo está usted? No estoy pura vida. Vean que el internet está fatal en todo lado. Vamos a dar un minutico para ver quién, perdón, para que entren los que faltan. Esto sí es la legítima bon dia. Esto sí es la bon dia total. Ah, qué bueno. Qué gozada. Dice que estamos en la... Ay, Cristo de Nazaret. Pasen, pasen. Ay, voy yo. Voy. Hola, profe, ya me sirve el micrófono. Bueno, buenos días, qué bueno. Hay que activar la cámara. Por favor. Ya salió. Ok. Vamos a ver, estoy aquí, demasiado. Listo, ok. Bueno, un placer verlos, como siempre. El internet está muy lento. Es algo como que es algo aquí a nivel nacional. Por lo menos Belén y la parte de Escazú y Ciudad Colón, o sea, y todo, ahí la Guásima, entonces está lento, Coronado también. Sí, profe, sí ha ido lento. Profe, para mí siempre ha estado lento, la verdad. Entonces sí, así está la cosa. Qué vacilón de entonces Baudi, falta Baudi, aquí está Camila otra vez. Pero Camila no había entrado, volvió a salir. Ok, vean, yo no sé si ya alguien les explicó durante el día de hoy que los docentes vamos a estar utilizando la administración de la entrada de cada uno de ustedes. Yo no sé si con ustedes se presentó de que entra alguien que dice los extraño mucho, o Esteban Álvarez, o no sé qué, o sea, que están entrando estudiantes que no son, digamos, que no son ni compañeros de ustedes, ni son estudiantes de Saint Margaret. Que no es lo mismo, digamos, que alguien se meta porque ya le tocaba la otra lección y se mete al puro final, no es eso, sino que alguien entre y empieza a saludar, como decir, hola Felipe, hola Valentina, hola Valeria, de un pronto a otro, o sea, como a jugar de artistas. Entonces, ayer tomamos la decisión de que vamos a controlar la cuestión de la entrada y que vamos a controlar la entrada para ¿cómo se llama? Y para que no se presente eso. Entonces, si alguien quiere jugar de artista, queda
queda atajado insofacto, ¿ok? Está la cosa así. Hay docentes que tenemos internet de 100, 80, 50 megas y aún así se nos está pegando la jugada Tosti. Entonces, Profe. Dígame. Una pregunta, ¿a usted le pasó eso que nos dijo? Sí, a mí me pasó a mí, le pasó a Teacher Fabiola Cambronero y a Teacher Fabiola Delgado, creo. A las dos Fabiolas le pasó, me pasó. ¿Y qué ¿En hizo? clase? Ah, sí, en una clase mía de biología con octavo, el que entró, que no lo conocía y que se le activó la cámara, lo saqué, pero es que, digamos, el anfitrión puede sacarlo y pone una cejilla ahí de que le activa un check de que le queda prohibida la entrada. Entonces, incluso teniendo código y clave, no puede entrar, ya no puede entrar más. O sea, entraría, digamos, que si hacemos una reunión a las 5 de la tarde, en esa sí puede entrar, pero ya en esta que está en curso queda como marcado, entonces ya él no puede entrar. Y las otras, o sea, fueron tres tres personas que se metieron que no los conocíamos, entonces conmigo fueron tres, con Fabiola fue uno, y con la otra Fabiola yo creo que fue uno también. Profe, ¿y qué hizo usted? ¿Usted les dijo algo? ¿Le dijeron algo? No, es que los chiquillos me dijeron, los de octavo, de un pronto a otro, me dijeron, profe, deje de duplicar la pantalla para que vea, y entré, y cuando habían 15 estudiantes, y de un pronto a otro aparecieron 18, y yo, y ahora se me clonan, yo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Mire, Loreta, se volvió a salir, ya estamos adentro. Ok, entonces voy a, continuando ya para ver si terminamos hoy, si ya sacamos el capítulo de mediciones, lo que sigue es, dentro de las mediciones, es una parte teórica porque hay que entenderlo en teoría, o sea, porque si usted lo entiende bien teóricamente, podemos aplicarlo para conversiones, pero son dos conceptos que vamos a utilizar con respecto a cifras significativas, notación científica y todo lo que es el uso de exponentes para expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces vamos a darle bimba, ¿ok? Dice así. Ok, dice ahí, cifras significativas. Si lees el kilometraje recorrido, bueno, aquí ya habíamos empezado, y ahora sí estábamos por aquí. Ok, entonces, cuando hablamos de cifras significativas, lo que tenemos que utilizar, o lo que debemos de utilizar, es una regla para entender, por ejemplo, a cuántas cifras nos estamos refiriendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cifras significativas, la regla es número uno, y las reglas, por aquí venían las reglas. Bueno, si no las vamos a ir dictando ahí. Ok, número uno. Todos los números diferentes de cero son significativos. Esa es la primera regla. Ok, todos los números diferentes de cero son significativos. Entonces vamos a ir viendo esta tabla 3.6 y la vamos a desmenuzar una por una para ver cuántas cifras significativas hay. Entonces, regla número uno, mandamiento número uno de cifras significativas. Todos los números diferentes de cero son cifras significativas. Exista o no exista coma. Exista o no exista coma. Recordemos que la última cifra, la cifra con la que termina un numeral, es un dato incierto, es un dígito incierto. ¿Por qué? Porque fue lo que dijimos la vez pasada. Usted no sabe la historia de dónde salió este 9. Si este 9 viene, por ejemplo, de 3792, o si este 9 viene de 3789 y se redondeó a 9. O sea, usted no lo sabe, ni yo tampoco, pero ya aparece ahí. Entonces, regla número uno, todos los dígitos diferentes de cero son cifras significativas, sin importar el valor posicional que ellos tengan. Entonces, en el numeral 14.379, tenemos 5 cifras significativas. Tenemos 5 cifras significativas, porque vamos a contar a las 5 cifras, ¿ok?
¿Cuál es el dígito incierto? El dígito incierto es el último dígito, ¿ok? Vamos con la segunda. 6,02 mililitros, 6,02. Regla número 2, el cero intermedio es cifra significativa. El cero intermedio es cifra significativa. ¿Qué significa el cero intermedio? Que usted tenga el cero dentro del numeral que está leyendo. ¿Ok? Entonces, usted tiene el cero dentro del numeral que está leyendo. El cero es una cifra significativa. En este caso, la cifra incierta es el 2 del final, que representa centésimas. Y tenemos 6,02 mililitros. ¿Cuántas cifras significativas tenemos entonces? Tenemos 3. Número 3, regla número 3, y va aplicada con el tercer numeral. Regla número 3, un 0 a la derecha en posición decimal, sin importar cuál posición tenga. O sea, por ejemplo, pudo haber venido 120,0, 120,50, 120,580. O sea, un 0 a la derecha se torna significativo, Entonces, ¿cuántas cifras significativas tenemos aquí? Tenemos 6 cifras significativas. Dígame. Porque si es significativo, por ejemplo, cuando uno tiene 2,0, ahí puedes quitar el 0, no importa. O sea, yo sé que es igual a 2, pero... Ok, eso funciona así. Ese 0, de hecho, el 0 a la derecha, hay o sea, cuando uno le dicen peor que 0 a la izquierda, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo funciona lo de los ceros a la izquierda, pero en el caso de los ceros a la derecha, el redondeo de 0, en el caso de que el 0 sea número final, o sea, dígito final en el numeral, representa una cantidad incierta. ¿Por qué? Porque este 580 que está aquí a nivel de milésimas, este 580, ¿cuál es la incertidumbre que nosotros vamos a jugar con ella? Que haya sido 584 y redondea en 580, o que haya sido, por ejemplo, 575 y redondea al más alto, 580. Entonces, nosotros tenemos una tolerancia de 10 milésimas que corren desde el 5 hasta el 4 siguiente, para hacer el redondeo en .58, o sea, para que el dígito 8 me haya quedado como tal 8, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que esto pudo haber venido desde 575, 576, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84, y esos 10 dígitos, esas 10 cantidades redondean en 580, ¿ok? Por ley de redondeo. Entonces tenemos ahí un redondeo sobre 580. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tenemos? Tenemos las 5 que conocemos y la 0 que es incierta, o sea, la sexta casilla o el sexto dígito me representa una cifra incierta. Por lo tanto, esa incertidumbre es significativa, ¿ok? Por lo tanto, esa incertidumbre es significativa. Vamos con el 7.5, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con el 0? Ya, es que aquí me salen unos mensajes, no sé si ustedes los están leyendo, en la esquina derecha. Con respecto al 0, si nosotros quitamos el 0, si nosotros quitamos este 0, ¿qué sucede? Efectivamente, el valor numérico, o sea, el valor posicional es el mismo. Decir 120.58 es similar o equivalente a decir 120.580. ¿Dónde está la significancia del número? Que en 58 nosotros estamos hablando de centésimas, o sea, pasamos al caso anterior, como decir 602. Entonces, 120.58 me representa ese 58 el caso de centésimas, pero me estaría comiendo 999 milésimas, que me da la oportunidad
de poner un dígito más al final, que es la cuestión de poder aumentar para hacerlo más exacto, o sea, para hacerlo en lugar de centésimas, milésimas. Entre más dígitos tenga la cantidad en decimales, la medida es más exacta. ¿Por qué? Porque mide más, ¿cómo se llama? Mide un rango más amplio, aunque sea a nivel pequeño, pero es un rango mucho más amplio. Entonces, a mayor amplitud, mayor exactitud. Por eso este 0 es significativo. Y quitarlo no afecta el valor numérico de la cantidad, pero sí afecta el valor posicional de la cantidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la cuestión de por qué el 0 es significativo. En 7.5 aplica la primera regla. Los dos números son diferentes de 0, por lo tanto tenemos dos cifras significativas y viene la regla siguiente. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ceros a la izquierda? Los ceros a la izquierda no son significativos. Los ceros a la izquierda no son significativos. Entonces, estamos hablando de que los valores decimales, o sea, los valores que tienen decimales o que tienen coma y comienzan con 0, o sea, como una fracción propia, 0, algo, si ese 0 va seguido por otra cantidad indeterminada de ceros, o sea, usted puede poner los ceros que aquí quiera, ninguno de esos ceros es significativo hasta que comienza un numeral entero diferente de 0. Un dígito entero diferente de 0. Entonces, 0,037, el único dígito cierto es el 3. ¿Cuál es el dígito incierto? El 7, que representa milésimas. ¿Por qué milésimas? Porque está en casilla número 3. 1, 2, 3. Está en posición de milésimas. Por lo tanto, estamos hablando de un número que tiene únicamente dos cifras significativas, que en este caso sería el 37. Por eso aquí aparecen dos cifras significativas. Dime, ¿vale? Eso es porque no hay manera de que se pueda redondear a 0, ¿verdad? Correcto, porque el redondeo a 0 no existe. O sea, yo no puedo, por ejemplo, 0,1, si yo lo redondeo a 0, sería un batazo de aquí de mi casa a la Guásima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 0 es el punto medio de la tabla periódica, les iba a decir, el 0 es el punto medio de la recta numérica, y es una cantidad que al marcar el centro, usted no puede redondear a ella exactamente, o sea, o se es 0 o no se es 0. Es una cuestión absoluta, esa era la palabra, es una cuestión absoluta numéricamente hablando. O sea, el 0 es absoluto, es un valor absoluto, por lo tanto no tiene partición. O sea, digamos si yo tengo 0,5 y yo digo, bueno, me sobró la mitad, pero esa mitad puede ser una mitad muy grande, una mitad muy pequeña, yo no puedo redondearlo a 0. Mijo, ¿cuánto sobró de la pulpería? Sobró la mitad del dinero, o sea, sobró 0,5 y yo no sobró nada porque redondeé a 0, jamás de los jamases. ¿Ves? Entonces, por eso es que los ceros, sin importar la cantidad de ellos que haya a la izquierda de la primera cifra entera diferente de 0, ellos no cuentan, o sea, no tienen significancia, pero tienen valor posicional. ¿Por qué? Porque entonces alguien diría, entonces, si yo quito estos dos ceros, ¿de qué estaríamos hablando? De 3.7 gramos, caballada de caballadas, dijo el predicador, ¿verdad? O sea, nada que ver, digno de un tope de diciembre, o sea, nada que ver. O sea, si tienen valor posicional, lo que no tienen es valor significativo. O sea, lo que no tienen es valor significativo. Salud, ¿ok? Entonces, ¿cuántas cifras tenemos aquí? Aquí tenemos dos cifras significativas. Y regresamos a la regla 3. ¿Qué habíamos dicho de la regla 3? Que ceros a la derecha sí son significativos. Entonces, veamos este concepto un poquito más ampliado que el ejemplo anterior. 0,0370, o sea, 0.0370, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 3 cifras significativas. Recordemos que aquí el punto de ancla, o sea, el punto donde yo me voy a agarrar, es poder definir los dígitos ciertos, es que se me marca, bueno, los dígitos ciertos, y poder reconocer el último dígito. O sea, siempre van a haber dígitos ciertos.
y a la par, a la derecha, o sea, de último, viéndolo de izquierda a derecha, de último, vamos a tener un solo dígito incierto, uno, que sería el último que me sirve a mí para cerrar las cifras significativas. Por eso es que la regla del 0 a la derecha aplica como cifra significativa. Entonces, ¿cuántas cifras tenemos aquí? Pues tenemos al 3 al 7 y, por supuesto, al 0. Por eso aparece entonces cifras significativas igual 3. ¿Ok? Ojo, ojo, la nota que viene aquí, nota al pie, dice ahí, la posición del punto decimal nada tiene que ver con el número de cifras significativas, efectivamente, porque no depende del punto decimal como tal, o sea, no depende del valor posicional, depende del valor de significado que tiene cada uno de los dígitos, o sea, la significancia que ellos tienen, ¿ok? Por eso de aquí viene de estos dos últimos ejemplos, viene el famoso adagio que dice que eso es peor que un 0 a la izquierda, o sea, eso es como 0 a la izquierda, así como si usted quiere verse bien despectivo o despectiva, usted le tiene ese desprecio a alguien, es peor que un 0 a la izquierda, ¿ok? Entonces el 0 a la izquierda, ¿qué es? De que no vale nada. El 0 a la izquierda no representa ningún valor significativo. Y al final ese es como es como el logro de la vida, ¿verdad? Darle significado a todo, darle significado a una vida, darle significado a todo. Entonces, el 0 a la izquierda no nos sirve, ¿ok? Continuamos. Números exactos, dijo aquel amigo. Entonces, con los números exactos tenemos lo siguiente. Ciertos números son números exactos por definición. ¿Qué significa número exacto? Ya hicimos una pista con respecto al 0. Entonces, un número exacto es un número que va a tener que carece de dígitos inciertos porque no interviene aproximación alguna. Por lo tanto, los números exactos se definen en buen término matemático, se definen como números enteros, números que se definen de forma entera, pero hay que agregarle algo. Los números que por definición cumplen una división exacta. ¿Y cuál era la división exacta? Cuando el residuo, o sea, usted logra llegar y no tiene expansión decimal infinita periódica, nada más tiene expansión decimal, no es ni infinita ni periódica porque se acaba. Entonces, los números cuya definición nos da un valor que usted sabe cuál es el valor, o sea, que usted no, ¿cómo decirlo? O sea, que usted no tiene que aventurarse para saber cuál valor es el que sigue, produce también exactitud. Entonces, vemos aquí un cuarto. ¿Cuánto da un cuarto? 1 sobre 4 da 0,25 y llega hasta ahí. Pero ojo que también se toma en cuenta el 2 tercios. ¿Cuánto daría 2 tercios? 2 tercios o 1 tercio da 0,6666666. Usted ahí tiene la expansión que usted sabe que no termina, ¿verdad? Y que el periodo no es 66666, el periodo es 6. O sea, el periodo se define a partir de una sola cifra, Entonces, en el caso de 2 tercios o de 1 tercio, estamos hablando de Estamos hablando de un número exacto, porque por definición matemática, no tienen un último dígito incierto. O sea, usted sabe qué es lo que sigue. Entonces, en el periodo se dice, o sea, es una forma de decirlo, que el periodo de este número aunque tiene periodo, realmente lo representa un solo dígito. Entonces voy a un tirito, admitir aquí y admitir aquí, listo. Entonces, están definidos de una forma matemática mediante una operación de división. Están definidos de una forma matemática mediante una operación de división. Ojo, no son... Dígame. Perdón, es que no le escuché la parte que usted dijo lo de por qué el número exacto, aunque sea infinita periódica, porque se sabe. Ok. Reza de la siguiente forma.
usted no aproxima 2/3, o sea, no hay forma de que lo aproxime. Es igual que nosotros no tenemos forma de aproximar a los números enteros. Entonces, de primera entrada tenemos números exactos, los números enteros, todo el conjunto Z. De segunda tenemos todos aquellos que producen un número cerrado, o sea, un número cerrado que no tiene aproximación. ¿A qué me refiero con un número cerrado? Por ejemplo, 1 entre 4, 0,25, y se acabó. ¿Por qué? Porque usted hace la división y al final del residuo le queda 0, 0,25. Entonces, todos los números que son cerrados en su división, que llega un momento donde el residuo es 0, también se convierten en exactos. ¿Por qué? Porque usted no está aproximando ningún valor, o sea, no hay ningún valor incierto al final. Usted sabe que después del 5 no hay nada más. O sea, los cuartos usted lo va a tener 0,25, 0,25, 0,25 y 0,25 y obtiene la unidad. Entonces, Profe, dígame. pero si le da eso que usted decía como 0,66666. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque aunque matemáticamente sí tiene expansión periódica, o sea, el periodo no es 66666. ¿Cuál es el periodo? Un 6 nada más. Es un 6 que se repite infinitamente. Pero si usted quiere ponerle 1.000.000 de decimales, el 1.000.001, ¿cuánto va a ser? Un 6. Y 2 millones de decimales, el 2.000.001, ¿cuánto va a ser? Un 6. O sea, usted no tiene incertidumbre con respecto a la definición del número, porque usted sabe cuál es el número, o sea, ya usted sabe o supone cuál es el número que sigue y nunca se va a equivocar. ¿Qué pasa si lo hacemos con un tercio? 0,3.33333, infinito, por supuesto. Pero usted sabe que yo le digo, Valeria, y si usted agarra el decimal número 10 millones, ¿cuánto es? Y usted me va a decir, profe, es un 3, correcto, no hay incertidumbre. Por eso es que tenemos exactitud en este tipo de números fraccionados. ¿Ok? Ok, gracias. Con todo gusto. Los ceros en los números. Cuando hay ceros, el cero hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hay ceros en un valor medido, el número de cifras significativas no siempre coincide con el número total de dígitos. No siempre coincide con el número total de dígitos. Entonces, siguiendo las reglas que citamos al principio, ¿qué sucede con 0,0074? ¿Qué sucede con 0,0074? Únicamente va a tener dos cifras significativas. Y ya lo vimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque 0 a la izquierda no vale. O sea, ceros a la izquierda no vale. ¿Cuántos dígitos tiene el número? Que en el caso de una prueba, ahí es donde usted tiene que leer con atención. Entonces, hay que leer con atención cómo me le están planteando, porque me puedo ir en todas. O sea, es como poner una cáscara de banano del tamaño de la alfombra de Aladino. ¿Por qué? Porque ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 5 dígitos. Estamos de forma correcta. Tiene 5 dígitos. Pero ¿cuántas cifras significativas tiene? Únicamente 2. 7 y 4, nada más. ¿Cuál es su cifra cierta? El 7. ¿Cuál es su cifra incierta? El 4. Y se acabó. Entonces, si uno dice, por ejemplo, analicemos el 0,0074, cifra significativa 5, fatal. Tiene 5 dígitos y son reales, o sea, ahí están, no es que los estamos inventando, o sea, tiene 5 dígitos, pero únicamente tiene 2 cifras significativas. Únicamente tiene 2 cifras significativas. Entonces, vea lo que dice aquí. Tiene solo 2 cifras significativas, 7 y 4. Porque los ceros son únicamente guardadecimales que sirven para identificar la posición que le corresponde al decimal. Yo ahí hubiera agregado un poquito más, que le corresponde al decimal entero diferente de 0. Al primer decimal entero diferente de 0. Porque usted va a saber entonces, valor posicional del 7, Hilmer, y usted diría, Hilmer, profe, vea, décima, centésima y milésima. Y es correcto. Pero usted necesita para saber... Cierto. Usted necesita para saber que el 7 está en valor milésima, necesita estos 3 a huevo. Y recordando el viejo adagio, en el cielo manda Dios y en la tierra manda huevo. Entonces, usted necesita los ceros para poder asignarle el valor posicional a los dígitos diferentes de 0. ¿Ok? Pregunta, si a este 0074 yo le hubiera agregado un 0
un 0 al final, ¿cuántas cifras significativas tendría? Profe, una pregunta. 3. 3, muy bien. 3. ¿Quién dijo pregunta? Pregunte. Profe, ¿por qué 3? Voy, pues ya te conté. No significativas. No. Voy un tirito. ¿Quién dijo pregunta primero? Voy, vale. ¿Quién dijo pregunta? Le da 0.0, pero los ceros que son más grandes para digamos, a la izquierda. Usted tiene, y tiene al final como dos cifras significativas. ¿Usted tiene que poner todos los ceros? Esa pregunta te la responde la notación científica, pero la pregunta está excelente. Téngala stand-by, o sea, ya la vamos a tirar. Que si para, digamos, si es necesario poner todos estos ceros, Feli, así es, ¿verdad? Si es necesario poner todos estos ceros para poder definir que realmente 7 y 4 son cifras significativas. Así fue la pregunta, ¿verdad? Exacto. Si hay más ceros después del punto. Ok. Si hubiese más ceros de aquí para acá, entonces, esa pregunta yo te la voy a responder con notación científica, pero ya vamos para eso. Vale, aquí la pregunta era, ok, tengo caso libro 0,0074. Si yo le agrego un 0 aquí al final, a la par del 4 a la derecha, ¿cuántas cifras significativas tendría este numeral? 3. 3, correcto. Exactamente. ¿Por qué? Porque 0 de último sí vale. 0 de último. No, le escuché mal la pregunta. Ok. ¿Y por qué sí vale? Voy a subir, vale, voy a subir un tirito para arriba. No, subir para abajo, weón. Entonces, voy a subir para arriba. Aquí está la situación. ¿Por qué sí vale? Porque este 0 a la derecha, el 0 final, ¿qué me representa? Me representa mi dígito incierto, que es sumamente importante saberlo definir. O sea, este 0 a la derecha en 120.580, ¿qué es lo que me representa? El dígito incierto. Por eso es significativo, porque recordemos que decía arriba, vamos a tener toda la parte, digamos, la parte entera o la parte visible a nivel de números diferentes de 0, pero el último, siempre el último dígito, me va a representar ¿qué? Mi parte incierta cuando hablemos de decimales. Me va a representar mi parte incierta cuando hablemos de decimales. Ok, voy para abajo. Entonces dice así. Bueno, dijimos que aquí si agregamos un 0, entonces tenemos 3 cifras significativas, 7, 4 y el 0 que acabamos de agregar. Dice que aplica las reglas siguientes para establecer el número de cifras significativas cuando haya ceros. Entonces, aquí están las reglas, como los mandamientos. Dice así. Bueno, conexión con el aprendizaje. Chicos, pongámosle atención a esto que está al margen. Conexión con el aprendizaje. Para contar las cifras significativas, comienza por el primer dígito diferente de 0 de la izquierda, cualquiera que sea su ubicación decimal. Sin importar dónde se ubique. Por eso arriba decía que las cifras significativas no dependen de la coma o el punto, no dependen de eso. Depende de su valor numérico. Entonces, las cifras significativas dependen de su valor numérico y de las reglas de asignación, que son estas que están aquí. Entonces, esto es como un pentacálogo, o sea, 5 mandamientos. Dice así, pero ya los dijimos arriba. Vamos a repasarlos. Todos los números enteros diferentes de 0 son significativos. Claridad 100%. ¿Ok? Pongámosle check. Número 2. Todos los ceros a la izquierda del o que preceden al primer dígito diferente de 0 no son significativos, porque sirven únicamente para situar el punto decimal, como ya se explicó, que es lo que le llaman ellos guardadecimales. O sea, porque usted los ocupa para agarrarse del primer 0 para poner coma, porque si no queda guindando. O sea, si yo quiero que ustedes me expresen esta cantidad, por ejemplo, en el laboratorio, si yo les digo, chicos, exprésenme en 0074, qué sé yo, litros de hidróxido de sodio. Entonces, 0074, y usted, profe, pero 0,074 o 0074, ¿cómo? Vendría toda una confusión. O sea, ¿cómo se lee correctamente? 0 punto o 0,0074. O punto, también de forma resumida uno dice, punto 0074.
pero estás indicando que aquí hay el 0, el primer 0, que es el que me sirve para agarrarme de la posición decimal, o sea, para guindar la coma, porque si no, el que queda guindando es 1. Ok, si no, el que queda guindando es 1. Entonces vamos aquí, número 2. Ya dijimos, esto es la posición de los ceros a nivel de ubicación izquierda únicamente, ubicación izquierda. Por lo tanto, la primera cantidad tiene 3 cifras significativas, en azul, obviamente, y la segunda tiene 2. Número 3. Todos los ceros intermedios son significativos, ya lo dijimos. Entonces, dice aquí, todos los ceros situados entre dígitos diferentes de 0 son significativos. Sí, mucho más rápido, todos los ceros intermedios son significativos. ¿Ok? Entonces, la cantidad 207.08 tiene 5 cifras, con solo verla. Ojo, y aquí hay 2 ceros a la izquierda que caen guindando y tengo 401. Esta tiene 3 cifras significativas. ¿Ok? Regla número 4. Todos los ceros al final de un número con punto decimal son significativos. Todos los ceros al final de un número con punto decimal son significativos. Tenemos lo siguiente, 34.070. Cifras significativas, 5, todas. 0.0670. Cifras significativas, 3. Aquí están. ¿Por qué? Porque 0 a la derecha sí vale. Y 400 puntos, eso es como cuando uno se le gasta la tinta del lapicero. Aquí seguía algo, pero ya no lo escribimos. ¿Cuántas tiene? Y tiene 3. Porque no importa que el punto quede al final. No importa que el punto quede en medio, no importa que el punto quede al principio. O sea, el punto no me define las cifras significativas, no es el punto, es el valor numérico o valor posicional de cada uno de los dígitos. ¿Ok? Por eso dice aquí, advierte el punto decimal, obviamente, porque alguien diría, hey, profe, pero aquí 400 ¿punto qué? Y punto, ¿qué vas a ver? O sea, ¿punto qué te importa? O sea, punto no importa. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver el punto. Lo importante no es el punto, lo importante es el valor posicional de cada uno de los dígitos o de cada una de las cifras que están participando. Número 5. Los ceros al final de un número entero sin punto decimal dan lugar a confusión. Oigan aquí de dónde sale lo del punto, porque puede ser o puede no ser significativo. Puede ser o puede no ser significativo. Eso es como una firma, que usted firma y al final le pone punto. Si la firma tiene un punto muy bien hecho, el día que usted haga la firma sin punto, por ejemplo, y le vayan a validar una identificación, probablemente le digan que la identificación no es válida, porque le falta el punto. O sea, un punto hace la diferencia. Vea lo que dice aquí. Los ceros al final de un número entero sin punto decimal dan lugar a confusión, porque al cero no ser significativos, tenemos lo siguiente. Es imposible saber cuántas cifras significativas representan 300 mililitros, o 300 metros, o 300 gramos sin punto decimal. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo que todos son mediciones. O sea, no son números vas a seguir con la tabla periódica. No son números de la recta numérica, son números que me definen cantidades medibles, o sea, que me definen cantidades cuantificables. Cuando nosotros decimos medición, y eso lo vamos a ver en estadística en algún momento, ¿cómo se llama? Medición es sinónimo de cuantificación. Cuantificación, que viene de cuántos o cantidad. ¿Cuántos significa cantidad? Entonces, 300 mililitros, 300 metros o 300 gramos, vayámonos un tirito a la famosa regla plástica hecha en Mexiplast. ¿Qué pasa con estos 300 metros? Recordemos, si la suya tiene 1 milímetro más, mis 300 metros no son sus 300 metros. Si su regla tiene 1 milímetro de más por cada 30 centímetros, hablemos de una regla de 30, si la diferencia es 1 milímetro, cuando yo hago la suma
de 300 metros, me voy a llevar una grata sorpresa, porque es como medir la cantidad que tiene que correr un corredor en una carrera. Entonces, no es lo mismo medirle